Creo que una de las cosas más maravillosas de la vida es levantarse y decidir el propio día. No estar inmerso en una rutina en la que tienes que hacer lo que tienes que hacer y no estás decidiendo sino cumpliendo, por decir así. Para mí un placer enorme es saber que tengo el control de mi vida y que tengo autonomía en mis decisiones. Puedo decir, pues hoy me conviene esto, hoy me conviene lo otro. Puedo conectarme conmigo, puedo estar bien conmigo. A veces tengo la sensación, o más bien la tenía mucho antes, que tanto cumplir obligaciones nos deja muy poco espacio para nosotros mismos. Cuando uno busca estar bien, muchas veces parece incompatible con los ritmos de la sociedad, con la productividad, a veces desmesurada que se busca. Porque vamos a ver, yo creo que nos hemos metido en una rueda donde hay que producir mucho para obtener beneficios. Entonces, cada vez hay más competencia y hay que sacar más, hacer más. Saturación que hay en muchos puestos de trabajo, que hay en muchas vidas llenas de compromisos, llenas de cosas que hacer, pagar. ¿Cuándo respiro? ¿Cuándo vivo para mí? ¿No? ¿Vivo cuando veo Netflix? Yo creo que la clave está en tener muy claras las prioridades y a qué no se quiere renunciar, ¿no? Es decir, si mi prioridad en este caso es tener la libertad de decidir y construir mi día, eso va a ser incompatible con muchísimas cosas. Y creo que depende de cuánto exigente es una persona consigo misma y con la vida. Y no me refiero a términos de exigencia precisamente que se entiende en términos de productividad y perfeccionismo, sino en términos de exigencia de qué le pides a la vida. Yo a la vida le pido ni más ni menos que vivirla alegremente, que vivirla disfrutando, sintiéndola, en términos de convertirte quien verdaderamente eres, porque normalmente una persona va evolucionando y creciendo a lo largo de su vida. Se supone que en esa evolución, pues, te implicas también. La razón por la que he hecho este vídeo, que es un poco diferente a los anteriores, es precisamente por esto, por esta voluntad de libertad. He vivido ciertas cuestiones que a nivel emocional pues han hecho que esta semana sea un poco diferente a las demás. Por tanto, hoy necesitaba conectar un poco más conmigo misma y al mismo tiempo me tocaba grabar vídeo. Lo bueno que tiene esto es que no siempre tiene que ser el mismo café. Tú vas a una cafetería y siempre pides el café y te dan el mismo café, o debería ser el mismo café, ¿no? La vida no es siempre el mismo café. La vida es una experiencia y a mí me parece maravillosa y es increíble porque a mí hace 3 años la vida me parecía una tortura. Me parecía una tortura porque la vivía muy en contra de mi voluntad. No la vida en sí misma, pero muchísimas cosas. La vida era como un esfuerzo continuo. Y cuando vives la vida con muchísimo esfuerzo, pues no la vives muy alegremente. De hecho, esto está recogido en el taoísmo. Tengo que hacer un vídeo sobre ese tema. Lo voy a hacer. Muchos ya sabéis que la filosofía de este canal está también en base al tiempo, eso de preguntarse, oye, ¿y si muriese mañana de qué me arrepentiría o qué me faltaría por hacer? O siento que he vivido la vida como tenía que vivirla, y esa es una pregunta que me ha servido muchísimo para enfocarme en los últimos tiempos y quitar todo lo que no me servía, coger cosas nuevas que sí me servían, agarrar para algunos que sois de Latinoamérica, no vaya a ser que haya malentendidos, y empezar a cambiar cosas. Hace fresqueta, ¿eh? Un pajarito. Cuando yo estaba en conflicto con la vida, que se me hacía todo mucho esfuerzo, mi sueño era como vivir en las montañas, apartada de todo, ser una eremita de la vida. Y sigo pensando que no es un mal plan, pero realmente pienso que muchas veces eso es una huida. Es decir, lo deseas porque no encuentras una manera de adecuarte al mundo de otra manera que no sea básicamente escapar. Y si amas tu soledad, eso te parece un planazo. Yo amo mi soledad. Pero ahora mismo creo que hay un plan mejor y es ser una persona lo más autónoma posible. Es decir, pues sí, muchas veces somos interdependientes unos de otros y necesitamos muchas cosas que hay en este mundo para tener cierta estabilidad, ciertos servicios. Pero por lo menos ser autónomo a nivel mental. Sepas pensar por ti mismo y en función de esos pensamientos construyas tu vida lo más adecuada para ti también. No es fácil, como he dicho antes, cuanto más exigente seas con la vida y contigo, yo creo que más difícil va a ser conseguir esto. No ser autónomo, sino que esa autonomía te permita continuar en el mundo y hacerlo de manera cómoda. Pero bueno, supongo que ahí está la gracia, ¿no?
Para mí el día de hoy está siendo una maravilla. La verdad es que haberme podido levantar y decidir qué hacer en cada momento, tomarme mi tiempo también para hacer las cosas, es algo que disfruto muchísimo, hacer las cosas con cuidado, con atención. Esa ducha de agua caliente, sentirla, disfrutarla, es una maravilla. Y tener la fortuna de tener esa ducha de agua caliente y todas esas comodidades que hacen que la vida sea pues, precisamente mucho más fácil. Luego venir aquí y encontrarme este lugar que lo acabo de descubrir, la verdad es que no sabía que estaba aquí. Parece más bonito de lo que es en el vídeo, de lo que es en realidad, pero aún así ha sido una maravilla encontrarlo. Es otro regalo que me ha dado el día. Luego voy a celebrar mi cumpleaños con una tarta que he hecho. Bueno, esto se verá ya más tarde, de cuando mi cumpleaños haya pasado. Qué bonito pensar que tu día te lo has preparado tú y nadie más. Y luego tengo que hacer una obligación por la tarde, algo que no me apetece absolutamente nada. Un tema administrativo que me tiene todo frita, pero bueno, a veces también hay que hacer cosas que a uno no le gustan y no pasa nada mientras sean cosas puntuales. Al fin y al cabo, siempre va a haber cosas y que nos van a gustar, ¿no? Yo siempre trato de enfocarlas por el lado de que algo aprendo, siempre se aprende algo de lo que no te gusta, porque muchas veces son cosas que no sabes hacer, o que son difíciles, o que tienes que tratar con gente que es complicada, y de algo siempre se puede sacar de ahí. Y luego, bueno, también hay periodos en la vida en los que uno tiene que adaptarse a ciertas circunstancias y pasar momentos que, bueno, a lo mejor le hubiese gustado hacer otra cosa. Yo no creo que haya nada de malo en hacer pues, cosas que a uno no le gustan de vez en cuando. De vez en cuando no hay nada malo. Lo malo es verse inmerso, creo, en una vida que no te gusta. Y a lo mejor también autoconvencerte de que no hay otra cosa mejor. Si tu día te lo preparas tú, hazlo con amor, trátate con amor. Es la mejor manera de que tu día sea un día excelente. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Si eres un asiduo del canal, de verdad, gracias de nuevo por estar ahí. Si acabas de llegar y te ha gustado, pues te animo a suscribirte y también a dejar en los comentarios qué opinas sobre estas reflexiones. Sin más, nos vemos en el próximo.